Y ahora vamos a hablar de las funciones del pueblo. Dependiendo su condición y dependiendo su deber, su función, vamos, esa es la palabra correcta. Dependiendo su función, era como se le denominaba. De manera muy general, insisto, hay particularidades, hay ramificaciones, etcétera. Había tres funciones principales. El rey no tenía una función ni mayor ni menor. Incluso en estas épocas existía un concepto o una frase que decía que el rey era el primero ante sus iguales. Era el primero, sí, el más importante, por decirlo así, por toda la situación que rodeaba ser rey, pero era el primero ante sus iguales. No importaba quién estuviera frente a él sí tenía una jerarquía, sí tenía una importancia, pero no era más. Merecía un respeto, insisto, por todo el contexto que implicaba el ser rey, pero era el primero ante sus iguales, ¿correcto? Entonces vamos a hablar del rey para abajo, ¿no? Es decir, abajo del rey. En esencia había tres tipos de funciones, ¿correcto? Estaba la función guerrera. Esa función la cumplía la nobleza. Entonces, vamos a hablar de funciones, no de clases sociales. Nadie era mejor que nadie. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era su deber ante este pacto vasallático, ante su comunidad? Entonces tenemos como una función, está el rey y abajito del rey, insisto, no por importancia ni nada, sino porque sí tenía un mayor valor en el sentido de la convivencia, es decir, todo tenía una repercusión, etcétera, pero eso implica la realidad vista ahora tal vez desde perspectiva, pero desde esa época era su función, a partir de ciertos conceptos que les voy a explicar a continuación. Entonces, abajo del rey, por denominarlo así, estaba la nobleza. ¿Cuál era la función de la nobleza? La función guerrera. En esta época todo el tiempo había disputas, ¿correcto? Entonces por eso era una función muy importante, porque era ese estamento, se les llama estamentos, no clases sociales, para referirnos a estas funciones que tenía la población, se van a dividir en estamentos. Entonces está el estamento de la nobleza. Entonces el estamento de la nobleza tenía la función guerrera. En consecuencia son aquellos que todo el tiempo combatían para defender, porque todo el tiempo había personas, había reyes que querían conquistar otros reinos para extender, válgase la redundancia, sus propios reinos. Entonces el estamento de la nobleza tenía la función guerrera.